tratan de orientarse, Sí. es no profundizar los conceptos, porque es muy difícil profundizar un concepto, pero es muy bueno que él sepa de que lo que se está hablando es una cosa periférica, superficial, no va al nudo de la cuestión. Aparte de que uno ya a priori sabe qué es lo que es, qué es lo que es la ética, no lógico, uno sabe perfectamente bien. Sí, pero cuando lo expone, porque el saber es intrínseco a la mística. Y cuando vos lo expones, más jodido. Entonces, siempre que alguien tenga la capacidad de exponer lo que vos sabes, es donde se patentiza e es incorporada a la Weltanschauung del Willi. ¿Te das cuenta? Entonces, ese saber que se patentiza y se integra es el que te hace algo afuera después. Claro, Porque si vos no tenés eso, vos sabes eso y no lo actúas. claro, ¿Me explico? Entre saber y ser. claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado tanto el camarada, el mismo Slavi? Tiene que haber hablado de la ética, no, Sí, sí, seguro. una cosa es saber y otra cosa es ser. Entonces, vos sos cuando incorporás el concepto al yo. Y esa incorporación del concepto al yo no es una comprensión intrínseca al vídeo. Tiene que ser incorporada a la actitud para que después se reproduzca afuera. Esa es la que tiene, la importancia que tiene cuando vos expones o explicas algo. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y no todo el mundo tiene la capacidad esa. No, Felipe le hace entender a una mosca todo esto. claro. Porque Felipe tiene una capacidad, no. Bueno, Felipe es un siglo, que te hace entender todo. Claro, Igual que Rosalía. claro. Que tenía la capacidad, Rosalía, con la presencia. Con la presencia, Rosalía te ordenaba la cabeza. Claro. Si se entiende, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Rosalía? Todo. Sí, ¿qué estás haciendo? Se estaba y hablaba de cualquier cosa. Era la presencia. Y yo lo percibía eso. Te ordenaba arquetípicamente. Sí, sí. Si tenías un problema, sacaba el problema. Entonces yo asignaba todo. Y estaba ahí, Qué capaz que Claro. estuviera hablando de qué hizo de comer. Claro, Aquí sí, sí, sí. es el estar. Sí, sí, El estar, sí. sí, sí. Sí. La presencia. ¿Y qué hago? Hace lo que quiera, está ahí. Claro. Ese era el detalle. Y el noyo que por ahí creo yo es que, no sé qué lugar, pero está más o menos detallado cuál es la función del noyo y cuál es la función de la braya. En este caso, si profundizar la cosa, la braya tiene que estar. Claro. De hecho, cuando conversamos, nosotros y estaba con Felipe, Rosalía siempre estaba a la mano izquierda de él. Claro. Y Felipe dice, Croy, cuando vayan a tal parte, que se siente a la izquierda tuya, fulano. Si era una mujer, A la izquierda. una mujer. Y si éramos todos hombres, un camarada. Entonces Rosalía estaba ahí. Claro. Esas las cosas que bajaba está bien, es que no Claro. para una mujer bellísima. Bueno. Y después el noyo. El noyo lo caracteriza la capacidad estratégica. Porque el noyo cuando se mueve estratégicamente y él te explica, me consta, y él te explica un movimiento estratégico, para la razón lo que vos te escuchas es un absurdo. Sí, sí, pero no es por la Felipe razón. como pontífice, cuando él explicaba un movimiento estratégico, lo hacía en el tiempo, lo hacía desde un lugar de él, puesto en el tiempo trascendente. Sí. Mañana pasado hay que hacer tal cosa. Entonces vos lo entendías. ¿Te das cuenta? Era una cosa, era un lenguaje habitual, Claro. que está puesto en el tiempo trascendente. Pero no lo es así. Y no te contesta cosas y te dice cosas que vos estás difícil, dudando que claro. ese tipo está bien. Claro. Claro. Está haciendo una estrategia en otro lado. Claro. Y no lo ve. Claro. Pues esa capacidad no tiene pontífice. Por eso le falta el nodo. Por eso el pontífice busca siempre tener un noyo al lado. Siempre. Ah, mirá, ¿eh? Siempre. No sabía. Y cuando el pontífice, no, el pontífice no duda, cuando quiere tener más precisión en la lectura, se le dice, ¿cómo ves esto? ¿Te das cuenta? Ajá. Claro. Y él no Claro. lo Le ve. dice. Claro.
Me conta porque cuando hubo una cosa allá en Characato, que yo les conté a ustedes, salió un bicho ahí. Felipe mandó un hoyo a hacer un relevamiento de Characato. ¿Qué es lo que es Characato en el Astra? Claro, Acá está Characato, pero Characato de abajo no es. claro, no. Bueno, entonces fue a hacer un relevamiento que se llama relevamiento topológico. Así se llama. Y trajo el mapa que yo lo vi, porque yo conocía a Characato. Claro. Esto es Characato, no tiene nada que ver con Characato. Acá en el pueblo está. ¿De qué Characato me está hablando? Bueno, eso lo hizo uno. Y fue a hacer una puerta inducida, llámale así para hacer a estos locos. Sí. Sí, claro. Sí. Y eso pues no, lo mandó que yo quería ir. No, eso no va a ningún lado. Lo que te acompaña, no. Pero vi el trabajo después que hizo un trapo piedra. Lo vi. Bueno, ese es el Noyo. No es cualquier guaso el Noyo. El Noyo es un camarada que solamente que está muy cerca de él, en este caso Felipe, el negro Centeno, para nombrar los que están en Córdoba, Rosalía, son los que saben, que solamente ellos saben que es un Noyo. Claro, Solamente ellos. Los otros me contan. no sabían nada. No, decía que era puto, afeminado, que se sabía de todo, hablaba y no se le entendía. Es el sujeto cultural. Claro. No, el Noyo es un tipo sumamente jodido, porque él siempre camina un paso adelante. Por eso te preguntaría el Noyo. Claro. Yo lo Claro. he vuelto loco. Me Mirá, pregunta. no, qué increíble. Le pregunto, ¿Y ¿no? contesta? A mí sí. A mí, bueno, a pregunta concreta, esa respuesta concreta. Claro. Ahora cuando vos le pedís una lectura de tal cosa, cagamos. No sabes de dónde está hablando el teléfono. Claro, Claro. ¿Te das cuenta? Y bueno, fue él y otro superhéroe que me dijo que yo escribía. Ajá. Tiene, pues, pero vos todo debe tenerlo. O sea que yo lo conozco como novio, no como sujeto cultural. Sí. Porque este muchacho mueve en el contexto cultural, conoce muy mucha gente. Entonces, lo conoce al ballet del rey de España. Porque anda por todo el mundo. Sí. Tiene que trabajar de hormiguita, sí, metido en Conoce todos a toda la lados. gente de Canal 10 y Canal 2. Conoce toda la gente en Buenos Aires. Pero nadie sabe que es Noyo. No tiene ni idea, Claro. pero sí los camaradas, o sea, conocieron el rey. Claro. Dice, este no es No, novio. no, o sea, Este no es novio. Dicen los camaradas. Entonces, vos te da ganas de agarrar la mochila y mandarte a mudar. ¿Qué te estás haciendo con esto? Bueno, es un hombre social. Claro. Felipe. Luis Felipe Moyano sin el shock. Nadie lo conoce a Nirro. Es muy poca gente lo que conoce a Nirro. Todos conocen a Felipe. Y cuando uno habla de ellos, uno lo pone en el contexto de que Felipe y Nirro es lo mismo. Y yo acepto, porque si no, no se puede hablar. Claro. Pero hablando con precisión estratégica, Felipe es una cosa y... Cumple una función y es otra. Nirro cumple otra. Porque uno es un sujeto social en el tiempo trascendente. Claro. Cuando te pregunta por qué él duda, dice, ¿cómo ves tú? Bueno, una película, a mí esto es así, es un diálogo. Pero es un hombre social, Claro. que come, no voy a comer carne, voy a comer verdura. También no, café no tomo, dame té. No, voy de vacaciones 3 días, no sé, a Carlos Paz. Ese es Felipe. claro. Un tipo, un sujeto con mucho conocimiento. Sí. Que vos podés decir, che, la capacidad intelectual de este tipo. Es impresionante. Sabe todo. Claro. Bueno, pero sigue siendo un sujeto social. Ujú, Sí. claro, sí. Sí. No tiene nada que ver con eso. Usted habla de Claro. sujeto Sí. social. A ver si vos me Sí. entiendes. Yo para raíces. Bueno, el novio pasa lo mismo. Claro. Yo nunca tuve la oportunidad de ver una conversación entre el novio y Felipe. Claro. O sea que no sabe Yo te puedo asegurar que no era ni Felipe ni el Noyo. ni el novio lo que No, estaban hablando ahí. claro. Y yo estoy seguro de eso. Claro. Entonces, estos chicos, no es mucho de la voz, donde está este tonto, Ujú. que uno lo que piensa así. ¿Cómo se va a declarar novio cuando hay un novio? Claro. Quiere decir que tú no sabes quién es un novio. Aparte el novio te lo dan los hijos, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Mm, Ese no. sí, sí. ¿A qué sí se lo dio a este chico? Anolado. Bueno. Don Felipe pasa lo mismo. Por eso yo digo, ¿con quién estamos hablando ahora? ¿Vamos a hablar de Felipe o de Nilo? Pues para mí no es lo mismo. No, seguro. Y ahí no. se entró, Uno es el y ahí titular y el se otro- puso más compleja la conversación. Porque vos hablas de Felipe, hablas del tiempo trascende, de un movimiento, de una persona sumamente inteligente y culta, que es mandada por los SIDA a organizar una orden, pero está en el tiempo trascendente, a ver si vos me entendés. Sí. Es fácil hablar de Felipe. Sí. Es fácil decir, no, Felipe un culiado. Es facilísimo, anda a decir quién hizo un culiado, a ver si te sale. No, claro, no. Vos te das cuenta de la complejidad. Sí, 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 la sí. diferencia enorme. Pero vos te das cuenta. Yo a Felipe lo tuteaba, por ahí me reía. Le digo, respetame que tengo 4 meses más que vos, porque somos la misma edad. Ajá. Sí, sí. No lo misma edad. Claro, A Felipe le el decía, 46 era él, ¿no? no a Nirro. Yo a Felipe le decía todo eso. Y cuando Felipe estaba, el Nirro, no, y te caes en medio. Claro. No te deja espacio físico No. para tutearlo, por empezar. Ujú. No lo puedes. Claro. Entonces, no es lo mismo gordura que hinchazo. Con el novio pasa lo mismo. Y con todo Viria que está bajo la mística hiperbórea, Pasa pasa lo lo mismo. Sí, sí. Hay un Viria social y hay un Viria Exactamente, hiperbórea. claro. ¿Me explico? Entonces, cuando vos hablas, que acá tiene que volvemos a lo mismo de ayer, el contexto y significado. Claro. Volvemos a lo mismo. ¿En qué contexto? Ese señor ahí es Felipe Moyano Sin de Roca. Y en el contexto fulano, este señor significa una persona inteligente, educada, con que puede conversar, nacionalista, me consta, nacionalista, peronista, pero en el contexto es. Claro. Bueno, en el contexto cuando me llamó Rosalía a mí, que me dice que estaba yo escuchándolo al viejo, ¿cómo se llama? El viejo de bastón de mando, Terrero. Ah, Yo estaba escuchando Terrero en la morgue y me dice Rosalía, prueba, abrí la puerta. ¿Qué pasa, Rosalía? Te llama Felipe, está en el cuarto al lado. Entro yo, estaba Felipe con 4 hombres, 2 conocía. Y los otros 2, no sé quién, los presento de todos, los presento camarada, siéntate, creo. Y dice, no, la Felipe Moyano Sin de Roca. No es mío, Felipe. Me conta. Yo estaba sentado en la bodega ahí. Estuvimos hablando como media hora. Depende del contexto. Sí, sí, sí. claro, seguro. Depende del contexto, significa tal cosa, Felipe. Y si vos lo vas a poner en el contexto del movimiento estratégico del Viria, el Viria, depende del contexto, significa eso. Me explico cómo. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. Al novio no lo conocen como novio. Al novio lo conozco yo como novio. Por eso yo digo, estás hablando Pilar, no es como, a mí me consta, no me lo contó nadie, ya lo evito yo, he hablado yo con él. ¿De acuerdo? Entonces, adolecen de eso. Y todos estos camaradas que tienen estas opiniones erróneas, son los que han dado la vuelta de la colina de 20 grados que yo decía el otro. No lo vieron a Felipe. Claro, sí. No hay Felipe, no hay no, yo dije, no, yo soy yo, ¿viste? Porque alguien que me ocupe el lugar del noche. Él no le está subiendo con nosotros. Pero ellos no lo ven, no Va saben. adelante nuestro. Claro. Va adelante nuestro, ¿no? Yo la subí, cada vez me pongo, a mí me causa risa. Pues, che, estoy yo puta, habría que matar, no, yo no le tengo odio, a mí me causa gracia. ¿No? Una cosa tan simple de discernir. Tan simple, el mismo doctor me decía dónde está Felipe, y yo le decía, Felipe, ¿dónde quiere? Que no lo nombraban por el nombre, ¿no es cierto? El pontífice. Sí, ¿Y está donde quiere? claro. Puede estar en este momento acá, le digo que usted no lo ve. Sí. O puede estar ahora con nosotros acá, y no está con nosotros. Es un pontífice, SIDA. Bueno, estos chicos no saben lo que es. Han quedado empantanas, como tercera, que Manotia, Valle, ¿verdad? Claro. Nietzsche. Y han quedado empantanados ahí. Y pasa, ¿eh? Porque han quedado empantanados ahí por los símbolos sanos.
Dice, pero los símbolos basados son muchos. La mujer. Si vos vas a escarbar dentro de la imposibilidad de discernir y la imposibilidad de ver del camarada, vos escarpas como si fuera un baúl de ropa vieja. Busca y no encuentra nada. Al fondo, vos tirás todo, el camarada tira todo del baúl. No sirve para vos, y queda la mujer. Un símbolo sagrado, que está representado por los 4 aspectos femeninos. Empantanado por eso. Y el uno lo sabe. Entonces pone toda su fuerza en el símbolo sagrado. Claro. Y como el yo, pobrecito, no tiene la voluntad de vencerlo, busca artilugios. Y esos artilugios son los del alma. Yo soy un Sira, soy un hoyo. Yo hablé con la nave espacial en el grito, pues, eso no es delirio. ¿No? Que es el mecanismo de defensa que tiene el alma para soportar la presión del yo. Claro. Por eso que los pontífices es un puente. El pontífice dice, no me pasa por... Yo creo que solo dije no. Digo, el pontífice es un puente que le dice, mira, el puente pasa, pero pasa solo. Dice. Y yo ya pasé. Le dice el pontífice, no tenés que pasar solito en esta. Cuando subíamos en la analogía, y subíamos solo. Dice. Sí, sí. Y estaba Felipe atrás. Y después desapareció. Y acá con el asunto del puente, cuando vos cruzas a la verdad, el puente desaparece. Claro. No hay arrepentimiento que valga acá, ¿viste? No. Bueno, esto es una analogía que están puestas en un modo de esclarecer los conceptos que se toman como preeminentes porque se dan como que ya se entiende qué son. Como por ejemplo, la nostalgia, pero ¿quién va a dudar que nosotros 3 sabemos lo que es la nostalgia? Sí. Pero discernirlo, Sí. noológicamente. Ese discernimiento noológico es el que hace que al concepto vos lo incorpore a tuyo. Y como está incorporado en el yo, vos vas a actuar siempre desde ahí. En tanto no esté incorporado al yo y esté tomado como un elemento de verdad, no incorporado al yo, está en el sujeto cultural, no en el yo. Claro. Te va a ser difícil actuar de ahí. Me explico. Y después de haber dicho eso, cometí un error. Porque yo te dije, che, loco, no era eso lo que tenés que hacer, pobreza. Viene el arrepentimiento y una cierta cantidad de cosas. Entonces, el modo de actuar desde el yo es como el arrepentirse. El tipo que actúa del yo no se arrepiente. El tipo te reconoce, comete un error. Vamos a ver cómo hacemos esta cosa. Pero no se arrepiente lo que hizo. Claro. Claro. ¿Me explico? Porque tiene incorporado este concepto, como por ejemplo, Sí. Él actúa desde ahí. Desde ahí. Y a veces, aunque no lo sepas, Actúa desde ahí. actúas desde ahí. Sí, como lo hay mismo hombres. sin saberlo. Después lo llegas a saber. Por supuesto, hay personas que no tienen los instrumentos de la sabiduría hiperbórea, son tipos honorables. Sí. Tipo Sí, palabras. sí. Porque actúa desde ahí. Claro. Un tipo que tiene bril. Claro. Es un tipo de bril. De ahí, porque hay hiperbóreos que había que cortarle el cuello y hay gente que no sabe leer y había que Sí. llenar de halago, digamos así. ¿no? Sí. Entonces todas estas cosas hacen a la ética noológica, porque está la ética noológica que vos la comprendés desde el sujeto cultural, la aceptas desde el sujeto cultural porque es así, no hay vuelta de hoja. Y otra cosa es a ese concepto llevarlo desde el sujeto cultural ahí. Son 2 pasos. Esto que yo digo no es así, pero es para ilustrar el mecanismo de cómo saber algo y no actuar desde ese algo. Sí. ¿Me Claro, explico? claro. Entonces, habría que ese algo, que yo sé que es así, lo tenés que incorporar al yo, o incorporarlo a tu modo de ser. Vos siempre vas a ser de ahí. ¿Me explico? De ahí no hay arrepentimiento. Claro. Quien conoce el concepto no lo tiene incorporado al yo, pero sí al sujeto cultural. El tipo va a actuar y se va a arrepentir. Claro. Aparte la cultura, toda la cultura apoya esa manera de pensar.
como el perdón de la Iglesia Católica, que podés hacer lo que se te cante y después ir y pedir perdón, No actúa desde el yo. que es el sujeto cultural, Es sujeto cultural. Y si vos querés, es el alma. sí, Claro. que es lo mismo. Impregnado de todas las preeminencias culturales. Por eso cuando uno dice ¿cómo se llama? La máxima de Perbore que dice que la cultura no me trata y la sinarquía, una cosa Sí. compleja. Sí, Claro. Pero ahora sabemos perfectamente qué. ¿Quién duda eso? sí, sí. La trae la negrita, ¿cómo se llama? Marianela. Marianela. Y sabe perfectamente lo que... Sí, seguro. A ver si vos me entendés, que la cultura no es estratégica. Sí. Ahora, Sí, no, esa máxima está acompañada por el sujeto cultural. Porque nosotros estamos acordando en un término desde el sujeto cultural. sí. Solamente se puede saber que las ha incorporado al yo en una actitud. Vos desde el sujeto cultural no podés tener una actitud simple de Nunca. jamás. Siempre del alma, siempre va a ser del alma o de la razón. Ujú. Claro, claro. Pero si vos te lo tenés incorporado al yo, vas a actuar siempre de ahí. Claro. ¿Me explico? Entonces, que comprendamos términos, como en el caso la cultura humana estratégica de la sinarquía, no quiere decir que actuemos de ahí, en contra de la cultura. Vamos a actuar en contra de ese axioma cuando incorporemos al yo y desde un lugar propio conformamos una estrategia. Entonces yo doy clase en la universidad, que es un acto cultural, pero es estratégico medio ese. A ver si te das cuenta. Es como decir, loco, vas allá, te van a comer la víbora. No, yo sé, por no te da problema. Entonces el tipo va sabiendo. Claro. Claro. Y lo comieron la víbora. No, pero el tipo sabía, por algo se ha hecho comer con la víbora. Claro, Porque este claro. sabía, ¿viste? No, Sí, es boludo. sí, sí. Este no es ningún boludo. Sí, sí. Entonces, desde el yo, como dijimos anoche, no hay arrepentimiento. Claro. Por eso nos oyen a nosotros. Sos un insensible, sos un duro, sos inhumano. No tiene nada que ver con eso. Claro. Le están diciendo al yo, a la actitud tuya. Sí, sí. Y si no te arrepientes, no me arrepentí. ¿Cómo me arrepentí? Entonces te están las categorías del bien y el mal. Pero fue un error para vos. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces el Villa no puede nada más. Solamente se lo lee por las actitudes. Claro. ¿No? Y después tener una reunión de Villa, saldrá chinitear por ahí con una camarada, tomar unos vinos. Eso entre Villa. Eso entre nosotros. ¿Te das cuenta? Yo no me río con otro tipo que son Villa, vuelvo a Claro. yo no me río. Yo aquí estoy haciendo con este sujeto acá. Entonces yo para ser coherente, o el Villa para ser coherente, tiene que incorporar al yo, incorporar al yo, estos conceptos fundamentales que se los toman como unos axiomas, pero que moran y se desarrollan en el sujeto cultural. Y eso no sirve, porque una cosa es la comprensión y otra cosa es la acción. Y la acción es del yo, Claro. porque yo no actúa el alma. Sí, sí. Claro. No es muy difícil de poder discernirlo a esto. Lo que pasa es que es muy difícil implementarlo, porque la sabiduría hiperbórea es difícil. Es difícil. Si fuera fácil sería para todos. Por eso el estado de alerta, ¿no? No, si fuera- Hay que estar alerta siempre. Claro, si Vale, fuera pero fácil sí. cualquiera sería viria. Sería bien. Claro. No, pero dice, somos privilegios, pero nosotros. Y se incluye él. Yo no lo hubiera incluido en presentación, no, y somos privilegios, no, que la cosa que estamos leyendo. No lee nadie. Digo, mira que el mundo es grande. No hay. No hay. No hay nadie No hay. que lee eso. Recién se generaliza cuando la novela sube a internet, lo que no quiere decir que no había hiperbórea en el mundo, ¿no? Había muchísimo, Claro. siempre hubo. Siempre. Sí, sí. Pero este movimiento, digamos así, este movimiento cuasi cultural de la novela, apoyado por una mística que solamente nosotros sabemos eso, nada. Porque esto se hizo para América y España. Es rigor, se hizo para el judío cristiano. Claro. Sí, sí. Para no dejarle, ¿viste? Claro. Para no dejarle. Claro. Y por ahí Ese- tocan los asiáticos, los mexicanos tocan por ahí, ¿viste? Sí, No, apenas. esto es para nosotros. Claro. Como el marxismo.
nacemos para nosotros, dijeron los judíos. Bueno, Rosa Blanca. Sí. Los chinos, Mao Zedong, no, eso no corre. A veces No, comenté lo mismo. Exactamente igual. Es la resignar lo otro con la novela. Exacto. Entonces todo esto hace acomodar los movimientos en la estructura arquetípica, porque hay dos movimientos. Vos tenés el movimiento de tipo trascendente, en el cual vos sos médica, sos profesora, vas a la escuela, tenés los chicos, sos un sujeto cultural. Sí. ¿No? Hay un movimiento externo, que el viria es lo que el viria significa lo que el contexto, y hay un interior. Siempre nosotros cuando hablamos del interior. ¿Sí? Claro. De cómo esa maestra o esa mujer que trabaja en una fábrica, esa viria, tiene incorporado estos conceptos en yo. Y va y trabaja en una zapatería. Sí, sí. Esa mujer no tiene amiga. Olvídate, esa mujer que lo va a llevar a un baile, a una boda. Claro. Pero bueno, No, tiene que hay. hacer esa... pasa todo eso. Porque actúa desde ahí. Claro. Sí, sí. Y si actuara esa mujer desde ahí, en el real contexto de la superestructura cultural, es una tragedia. Claro. Viviría sola, y si tiene un compañero sería un camarada, pero el mundo no existe. Te digo por los Rosalía, yo la conozco a Rosalía. Claro. Para Rosalía el mundo no existe, a ver si me entiendes. Ajá, mira, sí, sí. Sí. Rosalía camina y Rosalía mira, y Felipe tampoco. No miran, como yo, el culo de la mina, al lado del semáforo, un tipo que está en tiempo trascendente. No, Felipe hace lo mismo, no mira. Vamos a ver a la cabeza así. No se mueve como nosotros. Claro. No le ponen Rosalía es lo mismo. ningún significado a nada. Rosalía igual. La quisieron para filmar una película, Rosalía, para un video. ¿Sabías eso vos? No sabías. No. Sandro la buscó. Mira, no. Una ¿en serio? mujer bellísima, tiene unas piernas hermosas, para una propaganda de media, cosas así. A Rosalía. Rosalía era una belleza de mujer. Si se ve en la foto de Era muy... juventud, una muy Porque bella. vos sos una cara. belleza, Rosalía. Si yo la conozco a Rosalía, Sí. el pelo acá, ella era grande, ¿te imaginas? Claro. Rosalía tenía, cuando yo la conozco, en el año 85, 86, 85. ¿Cuántos años tenía Rosalía? Tenía Felipe, cuando tuvo Felipe tenía 40 y... Felipe tenía 15 años, ahora Felipe... Sí, 14 o 15 años. Tenía 14, Sí, 15 años. Sí. En el año 46. Sí. 15 años en el 46. Eso era En el 56, 25. En el 66, 35, en el 76, 45. 46, 47 años tenía Rosalía. Una belleza. Si los tomaban por hermanos, dicen, porque era tan poca la diferencia que... Claro, porque tuvo muy jóvenes. Claro. 15 años tenía. 15 Y años. la gente le decía que eran hermanos, no madre e hijo. No, pero una mina hermosa era. No, Rosalía, ¿de dónde sacaba la belleza? Pues una sonreí. Pero una mujer que tiene una belleza no arquetípica. Claro. Era otra Sí, sí, belleza. Era otra sí, belleza. sí. Bueno, esa Rosalía no existía mundo para Rosalía. Vos aproveché que estaba amiga de Rosalía, no me pregunté por dónde tenía amiga. No tenía amiga. No tenía amiga. Y a las chicas ahí de la orden las trataba como me trataba a mí. Era envidia. ¿Por qué? Porque envidia, en el caso de Rosalía como Brayo, Felipe, o de aquellos que son guías, es la especie no es género. Por eso que el viria no es hombre, no es mujer. El viria es viria. Y la mujer no, el viria es viria. Nosotros ponemos viria femenino para que se entienda la posición Claro. literaria. Pero nosotros somos viria. Nosotros no Claro, somos pero igual, viria. mira, no hay, Claro. no tiene, es un solo viria. Claro. La o él. Exacto. Ajá. Pero no hay, Exacto. para la palabra viria no hay masculino y femenino. No, inclusive no existe, en el viria no existe ni la especie. Claro. Claro. Porque si existiera una especie, no tendría calificativo cultural, puesto de que nosotros, como decía bien, lo decía Felipe, pertenecemos a la raza de la especie, ¿no? Claro. Así que estamos más allá de la especie. Sí, sí. Puede ser otra cosa que humano. Okay. Está más allá del viria, pero no es de este mundo el viria, está allende a toda clasificación. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno dice viria,
femenino y masculino, Ovidia seca, porque tenés que darle una ubicación literal. Claro, contextual en un lugar. Me explico, pero hablar con profundidad, nosotros estamos más allá Sí, de la especie. sí, de la especie. Los Sí, que sí, están sí, en la eso lo especie dice. son los humanos. Claro. El humano es una especie. Y nosotros no tenemos nada que ver con este sujeto, somos virus. ¿Y cómo poder más o menos encuadrarlo para diferenciarte de esa especie humana? Pertenecemos a la raza de la especie. Claro. Está, se acabó. Y eso es Felipe. Quien crea que no pertenece a la raza del espíritu no es un hiperbólico. Claro. Y decía, quien crea que el Führer murió en el búnker es un traidor. Es un traidor. Sí. Quien crea que Himmler lo traicionó al Führer es un traidor. Así es simple el asunto. ¿Viste? No hace falta. Es así. Sí, lo mismo que... Quien dice que Himmler lo traicionó al Führer es Mario Moll. Y yo dije Mario Oh, Moll. pero Mario no lo que leí, no, por lo que escuché el otro día. Al primero que escuché, y después escuché a varios, ¿no? Pero bueno, no, No tiene idea de lo que dice. no sabe, pobre. No, lo ha agarrado los Porque fines ha de tenido semana. la suerte de conocer a Felipe y hablar como habla de Felipe. Como yo le dije a un camarada el otro día con respecto a eso, Mario tirando diatribas contra Felipe. Pero el problema consiste en lo siguiente, que Mario no transciende lo de Felipe Moyano porque es arquetípico. Felipe Moyano no tiene absolutamente nada que ver con eso. Mario no habla mal de eso. No. Habla mal de Felipe. De Felipe. Esa es la ceguera nociológica que tiene Claro. Mario. Claro. ¿Te das cuenta? No habla de él. No. Te digo más, lo único que hablamos de eso somos nosotros. Yo no conozco otro lugar. Todos hablan de Felipe. Sí. Escriben de Felipe. Sí. Sí, claro. Todo es Felipe. Desde su lugar. No pueden trascender el sujeto cultural mensurable, Claro. palpable. Claro. Sí. Y porque Nirro no es palpable ni mensurable. Claro. ¿Me explico? Y es un límite cultural, ¿no? Sin duda. Totalmente. Es un límite. El límite nociológico. Límite nociológico, El límite exactamente. nociológico. Entonces, todo esto hace a que hay que profundizar aquellos conceptos que se dan a priori como acordados en su significado. Y es verdad que hay un acuerdo de significado, pero es un acuerdo cultural. Sí. El único modo de resignar ese acuerdo cultural o ese significado cultural es alquimizarlo, desmenuzarlo al concepto de un modo tal que le sea posible incorporarlo al yo. Que yo lo puedo incorporar. El yo te dice, yo lo cuento muy grueso. La ética analógica, yo entiendo perfectamente bien, ¿ok? Y el sujeto cultural dice, no, pero la ética analógica es esta, le dice el yo. El yo no lo puede incorporar, no le interesa eso, porque es cultural. Entonces, el mismo yo orientado se vale de un elemento estratégico como puede ser la conversación, el cambio de opiniones, puede ser la mayéutica, muchos elementos. ¿Bien? Después desmenuzarlo, pero es el yo el que lo hace. Claro. Porque el yo no lo puede comer, es muy grande. Es muy grande, claro, hay que hacerlo de poquito. Y vos le tirás el pan cada y dice, no, este es muy grande, que lo voy a comer, yo lo proceso al pan, lo corto a pedazos y lo procesa todo el concepto. ¿Me explico? Claro. Que es lo que hacemos cuando nosotros hablamos. Entonces yo lo incorporo. Ahora sí, ¿no? El sujeto cultural queda vacío de contenido, porque el yo alquimiza la materia putrefacta cultural, o la desmenuza, Claro. le pone salpines y la incorpora, se la morfa. Una vez que se la morfa, el yo actúa de ahí. No puede actuar el yo desde ahí, desde lo no lógico, cuando el concepto sostenido por Viria es cultural. Es cultura. Claro. Sí. Esto no se falta de la universidad. Claro. Esto es así como yo estoy diciendo. Sí. Entonces, parece ser que entonces no solamente existe la comprensión, falta un paso. Porque la pregunta es ¿desde dónde lo comprende? ¿Desde el yo o del sujeto cultural? No hay duda que hay sujeto cultural, pero desde el yo. ¿Y saben por qué no es yo? Porque bueno, actúa desde el yo. Si precisamente para actuar desde el yo, estos conceptos los tenés que incorporar al yo. Sí. Y el yo no lo puede incorporar porque es muy grande.
hay que desmenuzarlo como un pan casero. ¿Te das cuenta? Y lo va comiendo de a poquito. ¿No? Y una vez que se lo comió, tiene sentido noológico el concepto, porque vos siempre vas a actuar de ahí. En tanto y en cuanto no lo haga, es como este chico Navilia. No Navilia, el otro, el que está acá. ¿No? Es clave. El Navi, este concepto, pero yo hablo con él y me dice, tienes razón, pero pues yo estoy seguro que lo entiende perfectamente bien, del sujeto cultural. Del sujeto cultural. Sí, claro. Y cuando actúe yo, Claro, no actúe yo, actúe el alma. claro. Y dije, no, yo hablo con los hijos, Sí, vamos sí, al sí, director, sí. para prender las velas, no sé las cosas que diré yo. Claro. Entonces, él no tiene incorporado esto. Ese hecho que ha quedado en el sujeto cultural del camarada, está patinando ahí. Claro. Cuando no traiciona, cuando no es traición. Ellos lo dirán los hijos. Pero esto que Nabil está totalmente de acuerdo, lo agarra Mario Moya, no, pero es como vos decís. ¿Desde dónde lo comprende? El sujeto cultural. Claro. Seguro. Acá Entonces no lo pueden aplicar. No, no pueden. Ah, claro. Sí, por ahí, entonces por ahí ponerle una cosa cultural, al transferirla, como vos decís, desmenuzarla desde lo cultural A la voluntad al yo. yo, a la voluntad, A la claro. voluntad yo. Este, Voluntad yoica. sí, 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 Y todo eso. Cada cosa hay que hacer. Cada cosa. Sí, tomamos Claro. conceptos cardinales Claro. como Claro. la ética noológica, por ejemplo, de la nostalgia o, Sí, sí, todo. o la Diríamos cultura, todo lo que estudiamos, todo. todo. Claro. Es por eso que es un proceso alquímico. Claro. No se sabe lo que es la alquimia. La alquimia cree la gente, la alquimia cultural de andar mezclando porquerías Para hacer oro. para hacer otras Claro, cosas. claro. No, eso es una pavada. Claro. no, por eso lo que yo quería decirte era que entre esta parte cultural y la parte del yo, Sí. ese espacio, ese camino, Sí. ahí en el medio hay una irracionalidad Y es un absurdo también. y un absurdo. Hasta un porque absurdo puede ser. ¿cómo lo comprendés, cómo lo transferís a través de la irracionalidad? Sí, sí, Claro. sí, sí. O sea, De a poquito. sí, de a poco, sin Sí, sí. irracional. En pedacitos muy Por eso el chiquitos. loco puro. Cada me uno, parece. cada día. Claro, Claro, ir de a poquito. Una vez entendiendo este concepto, el vídeo tomará su tiempo estratégico, ¿no es cierto? claro. Por eso es que afuera no se puede decir nada. No. A de afuera te describe. ¿Y cómo hago? No sé, negro, como que Claro. vos ya tengo el quilombazo yo, te voy a decir cómo lo tenés que Claro. hacer vos. Claro. Pero la casa se hace con estos ingredientes. Acá tenés, qué sé yo, ladrillo, tenés porla, tenés todo. Bueno, ahí está Con la, esto hace una casa, vieja. Claro. eso sería la sabiduría. Claro. Ah, o sea, la casa se lavó. Claro. Claro. Yo te doy los elementos, vos hacerla. Sí, sí, Eso es lo que es un- totalmente. eso es lo que es un vídeo. ¿Qué pasó? Ah, ya se ve que se cayó la palabra. Eso es lo que es un guía. Claro. El guía, yo tengo una figura, digamos, así alegórica. Mm, El guía conduce de atrás. El guía cínico conduce adelante. Ujú. Mira cómo es, ¿no? El alma va adelante. Y te dice por dónde tenés que ir. Claro, o para confundir. El cura va adelante de la feligresía. Y Sí, todas sí. las procesiones, ¿no? Claro, claro. Nosotros también guiamos, pero nosotros vamos atrás. Y el que va adelante le vamos diciendo cómo es la cosa. Claro. A los riesgos los corre él. Ahora, ¿por qué lo corre él a los riesgos? Porque el guía ya lo corre. Sabe por dónde tiene que ir. Ajá. A ver si te das cuenta. Sí, sí, Porque sí, mientras loco acá después, a los 50 metros he venido de vivo. Si yo paso, lugar. Yo voy atrás. Entonces la alerta es del coso que va adelante. Los ojos así. Sí. Porque para él es todo nuevo. ¿Y quién lo guía? El que está atrás. Entonces la figura es que nuestros guías siempre van al último. Y van señalando el camino que ellos ya transcurrieron. Ajá. Ya, bueno, el Sinaca va adelante. No te hace correr ciego. Claro. Claro. ¿Sabes? Es una cosa, se entiende a la perfección. Se entiende a la Sí, perfección. Entonces, el elegido, el hiperbóleo, el elegido, tiene todas las capacidades. Lo que tiene que hacer es obviamente, leer con cierto interés estratégico o gnóstico la sabiduría, la novela, y tener alguien que te tire una línea.
porque es muy difícil. Ponte que vos tenés que ir de acá a Carlos Paz solo, sin guía, porque vos sabés que te quedás ahí, leíste la sabiduría. Y vas a ir muy despacito, vos vas a desconfiar de todo. Sentí un ruido, te para. Sí. Sí, también. Ladra un perro, te para. Viene de noche, no hay luna. Y podés llegar a Carlos Paz en 15 años. Porque vas a llegar, ¿no? Sí. Pero esa velocidad, ¿cuándo llega? Si todo te es nuevo, todo te es temeroso. Yo no podés comer, pero no sé que tenga este yuyo sea venenoso, no como. ¿Cuándo llega Carlos Paz? ¿20? ¿Cuándo día llega en una semana? El que te dice no come eso que no tiene ganas. Claro, hace esto, hace lo otro. Claro. Está bueno, tómalo más adelante porque acá no remolines. Y en Carlos Paz llegan 2 o 3 días. Y el otro capaz se vaya a la vida y no llega. Sí. Eso es lo que la función que cumple el guía. Yo le decía al doctor Michel a huevo que yo era un pontífice. El pontífice es otra cosa. El pontífice es un puente. Sí, sí. Y vos pasás de un lado a otro. Ese es el pontífice. El guía es el que está en medio del puente y te dice cómo tenés que seguir caminando. Claro. Porque el guía también puede ser un pontífice. Claro. ¿Me explico? Pero el pontífice siempre es guía. Sí. El pontífice es un guía innato. Todos los guías no son pontífices. Acá está el asunto. Y no lo podías entender. Después te acordas. Sí. Y después se lo hizo entender. Después lo hice, Pero era duro, ¿eh? la cosa monolítica de Porque la le cultura. querías sacar cosas que era como él pensaba, quería que vos le digas lo que él quería que fuera, Lo que quiere la cultura. lo que quiere la cultura. Eso se Y llama... lo preguntaba desde uno, desde otra forma, pero siempre la... Es lo inquietado y lo sólido de la cultura. No te dejes entrar nada. Nada. Entonces, uno dice, mira, anda por acá, porque ya pasó el camino ese. Entonces, al decirte de los 3, 4 caminos que tenía que agarrar, tener la masonería, la teosofía, la sabiduría hiperbórea, la religión, y lo que agarrar por la sabiduría hiperbórea. ¿Vos crees que está la verdad? No creo, yo vengo de ahí, boludo, yo sé que es de ahí. Claro. Me hablé, ¿y cómo hago? Bueno, toma la este. Te va guiando. Si vos no tenés el tipo que te diga, che, loco, es la sabiduría hiperbórea, y vas a ser como yo que anduve 30 años dando vueltas. Sí. La boludez, hemos leído todo. Claro, bueno, pero justamente por eso estamos seguros de lo que... Por eso. Si no hubiésemos leído todo lo otro, no estaríamos tan seguros. No, seguro. Entonces, eso es un guía. ¿Sabes? Eso es un guía. Y hay un dicho que dice, que es para ilustrarlo, pero no es con esa precisión. El dicho tiene más precisión que lo que hace un guía. Donde dice que es taoísta también esto. Dice que cuando el alumno está preparado para ese maestro, Sí. es una falacia. Se entiende lo que quiere decir. Sí. Pero no es así. Claro. No es así. No es que el Sí, tipo está pero bueno, preparado. el sujeto cultural Lo hace así. Lo hace. No es el vínculo carismático. claro, es otra cosa. Es otra cosa. El Pero vínculo para eso está bien, es así. es así. Y yo también lo acepto así, está bien. Porque se entiende lo que están diciendo. Sí, Lo que no entiende son ellos cuando nosotros decimos que no es así. claro. Esa es la superioridad que tiene el tipo de la sabiduría hiperbórea. Porque yo entiendo lo que él dice. Che, pero él nunca va a cuando entender. el alumno está preparado, aparece el maestro. Yo entiendo perfectamente. Ahora te digo, no es así, negro. ¿Cómo es, Croy? No me entiendes. Porque uno habla de la sabiduría hiperbórea. Claro. Pues si nos relacionamos carismáticamente. En un Cairo. Te quedas mirando, se acabó. No lo va a entender. Tenés que volver de nuevo, que tenés razón, negro, cuando el alumno está preparado. Parece, vos sos el que entiende, él el que no entiende, ¿te das cuenta, no? Sí. Por eso nos odian a nosotros los intelectuales. Nos odian. Vos le decís que el máximo para la raza blanca, pero le fundamenta que no es para la raza amarilla, dice que ahora no. El paso. Sí. O si vos querés sujeto cultura. Sí. No te El que quieres. maneja el paso. No te quieres. Nosotros somos los más amados, los más odiados. El Viria es el tipo, si lo aman en serio.
Ahora si lo odian, lo odian en serio. Amado por poco, odiado por toda la humanidad. Si yo ahí puse en una reflexión, en una introducción a una reflexión, puse de que nosotros somos como los gatos y las armas. Al gato y a las armas se las ama o se las odia. Ahora nosotros no tenemos nada de felino. También puse abajo. No, Sí, no, 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 lo leí eso. en una introducción que en una no, reflexión no leí eso. lo puse. Entonces todo esto hace al hecho de poder incorporar unos elementos de sujeto cultural comprendidos del sujeto cultural, e incorporarlo al yo. Porque el yo no es que comprende, el yo se acuerda. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no puedo recordar este masacote que está en el sujeto cultural, como por ejemplo la cultura estratégica. ¿Y qué es más? Dice yo, ¿qué es la verdad para el sujeto cultural? No, yo no lo comprendo más. ¿Me explico cómo es? Entonces tiene que haber un proceso. Claro. Un proceso para que este masacote cultural se mute Al yo. al yo. Claro. Si no, no puede actuar ahí. Por eso es tan difícil saber hiperborea. Tener en cuenta esto, saberlo, incorporarlo al sujeto cultural, saberlo, ya alcanza. Ya con eso alcanza porque partís de ahí. Pero no es todo esto. Ahí se quedó Nabil y Mario Moya, Brondi. Claro. No lo desmenuzaron y lo pasaron al otro lado. Entonces los incorporan en la superestructura y uno es de un Viridia, el otro es un SID, el otro es un Moya. Queda ahí. Y quedaron en la parte Queda ahí. esa cultural. Y siguen engrosando Claro. en la Sí, cultura como arma estratégica. Claro. sí, sí, también. Entonces vos tenés el paso de la comprensión y la acción. Vos no podés Claro. querer acción sino del todo. Entonces, Ahí tenés que dar el salto. como decía. volvemos a los tres principios. ¿Qué es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué hago? ¿Y qué hago ¿Qué hago? con la cosa? El que se pregunta eso, suponte que lo preguntes desde el yo. El yo mira, ¿qué es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Si no, no lo puedo incorporar. Porque cuando yo lo puedo incorporar, ¿qué hago con la cosa? Claro. Claro, ahí hago algo. A ver si vos... Bueno, esto acá es el ABC de la ¿cómo se llama? De la introducción a la fenomenología de la sabiduría hiperbórea. Mira que se puede escribir un libro. Sí, seguro. Salvando los términos semánticos de la palabra la fenomenología. Hay un fenómeno que se llama Kurzweil. Era matemático y físico. La fenomenología para él, el ser humano era un fenómeno, era una cosa. Claro. Bueno, fue el único que empleó palabras. La fenomenología la fenomenología del espíritu, y en este caso sería la fenomenología de la sabiduría hiperbórea. Y poner entre paréntesis el modo de incorporar al yo concepto sujeto cultural, para que no quede como Husserl. No importa la cabeza, lo mismo. Y se puede escribir todo esto. Se puede escribir, porque lo que estamos conversando le da un formato literal y lo puedes poner en un trabajo medianamente corto, largo, como una exposición. No hay otra forma de saber la sabiduría hiperbórea. En este infierno, porque esto es un infierno. Acá no sentimos nada, no estamos a hacer, vamos a comprar algo para tomar, comer. Pero en este infierno Sí, sí, sí. es terrible. Sí. Cuando vos hablas de esto, porque haga el tiempo transcurre de otro modo, vos hablas de esto y estás en el ómnibus, en cualquier lado, y te podés poner a meditar sobre esto o escuchar, si es que estás grabando, escuchas esto, te das ¿dónde está? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Escuchando con todo esto. Esa gente que se sonríe, esa gente que te saluda, que no te molesta, permiso señor, ese es el infierno. Sí. Es el disfraz de la superestructura. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces acá es otra cosa. Entonces yo está viviendo en la taza de esta negra que está en la negrita. Sí. Vas a tener que ir a buscar. No te da ganas de salir de ahí, ¿no? Y me van a buscar porque hay una chinita que quiere salir conmigo. Le digo, mira, te digo, llegate, te va a pedir un taxi y te va a tal parte. No, algo más. No, está muy lejos, búscate otro. Es algo más. Así, sí. Sí. Porque esto que nosotros hablamos aquí, que está contelado por una mística.
y que el unitor es una cosa que no existe, pero no, eso no es porque lo que existe es lo que nos contela, es lo que nos contiene. En esa constelación, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos un significado en esa constelación. Y esa constelación es mística. ¿Qué significa bajo la mística aquel que la ocupa? Eso es Viria. Sí. ¿Qué te va a constelar la mística si no es un Viria? Un Viria despierto, orientado, o con un yo despierto. Un Viria, nada de categoría. Sí, La sí. mística engloba todo. Sí. ¿Me explico? Es un continente, Exactamente. ¿eh? Cuyo contenido es un ser, Sí. llamó parálisis. Sí. Y lo dice la teoría peruana. Entonces, que si se tiempo ahí, no existe. Este es otro tiempo. Claro. No tiene nada que ver con lo que está afuera. Nada. Y pasa por afuera, y yo, Héctor, ya, que sale un tipo. No existe. Claro. Sí, sí. No existe. Él cree que existe. ¿Y por qué lo saluda? Y porque estamos en una superestructura en la cual fuera del paraguas místico, ese señor, yo mañana lo tengo que saludar porque me da laburo. Claro. A ver, Sí, o sea, sí, sí. dentro de la mística existe quien vos querés que exista. Claro. Así como el capitán, quien le dice a Lito de Tassi, para Botán, sus mundos existen. Dice, Botán dice, existis al mundo de la capital. Sí. De todos los millones de mundos del universo, el único mundo que existe, porque lo sostiene la voluntad de los Siddhas, Como es real. el mundo de la sangre y la cacetada. Claro. Entonces nosotros, estemos acá en el Tíbet, en Canadá, nosotros existimos para los Siddhas. Claro. Estamos bajo La mística. la mística hiperbórea. Claro. Todo lo que está fuera de eso, para los Siddhas no existe. ¿Por qué si para ellos no existe para nosotros? Claro. Que somos cobijados bajo la misma mística. Claro. Sí, sí. Entonces el señor que vos saluda y habla, conversa, le paga o él te paga a vos, no existe. No hay ningún nexo ni emocional con ese sujeto. Nada. Ah, claro. Sí, No hay amor ni odio. Nada. No. Ahí cobra mucho valor gnóstico cuando bien se dice más allá del bien y del mal. Claro. Ahí Sí, está. sí. Más allá del bien y el mal es nuestra patria. Sí. Entonces, solamente a eso lo vas logrando en la medida que estos conceptos de algún modo un poco dificultosos de ponerlo, son incorporados. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Entonces esas incorporaciones son las que le van a dar verosimilitud al mundo externo. Va a existir si vos querés. No va a existir. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hago para que no exista? No me pongo sentido. Claro, sí, sí. Sí, ¿Me sí, explico? No me pongo sentido. Sí, sí. ¿Y cómo hago para que exista? Tiene que tener sentido. Claro. Ahora Sí, es sí. estratégico. Sí. Entonces te imaginas si me van a llevar a mí a una comunión. Claro. Ujú. Olvidarte. Claro. A un asado con los amigos. No, olvidarte. Yo paso por ahí y me dice, che, estamos un asado, querés un trago de vino. Pero claro, me siento a un trago de vino, 2 o 3 bocados, y a los 15 minutos desaparezco. Porque yo soy un sujeto social. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Porque no estoy por convicción. Sí, sí, sí. No, no. Disfrutando el O sea, momento. tampoco le pones el sentido. Entonces ahí está lo que- estratégico. Sí, sí, El sí, guerrero, sí, sí. Claro. el guerrero Sí. no hace las cosas por convicción, excepto su estrategia. Seguramente. Todo lo otro no lo hace por convicción. Lo hace porque es un sujeto social. Claro, yo a veces en los cumpleaños de los chicos los miro a todos ¿Qué? Hay que y hacer. digo, ¿qué hago acá? Si Hay yo que no- hacer. no- Hay que o hacer. sea, viste, no siento nada por estar acá, No, pero no, bueno. que no existe. Claro, claro. Es Existe como desde que el lo veo corazón. desde otro lugar. No existe. Existe si quieres vos, si no, no existe. Sí, sí. Bueno, la casa de Tarsia existe porque quieren los hijos, si no, no existe. Es así de simple. Sí. Lo traemos, ¿no es cierto?, fractalmente
a un punto donde estamos los tres. Sí. Bueno, exactamente eso se lo sigue con la casa de Tarsi. Es lo mismo. Es lo mismo en la mística de ellos, en lo que nos cubre a nosotros. Y Agartha lo que nos cubre a ellos. Porque ellos son la mística. Sí. No nos cubre la mística. No, ellos son la mística. Son la mística. ¿Te das cuenta? Bueno, todo esto acá es todo materia putrefacta que hay que incorporarlo a ello desde el mundo que uno sostiene como sea. Como real. Eso sí, hay que tenerlo bien No, claro. clarísimo, clarísimo. El mundo real es el mundo de la casa de Tarsi. El mundo del caso de Tarsi, o sea, los distintos mundos que sostienen los Viria como real son los que convergen lógicamente en el mundo de la sangre de la casa de Tarsi. Y desde ahí, en el origen somos todos iguales. Después hay otros planteos metafísicos sumamente complejos. Algún día lo vamos a hablar, algún día lo vamos a hablar. Sumamente complejos. Porque la saber hiperbórea es una cosa tan bella, mira, donde dice que yo lo planteo a la que no es una problemática, pero vamos, es una problemática y después se desglosará algún día, si es que se puede. Cada Viria es un espíritu en sí mismo. Sí. Eso no hay ninguna duda, porque si no existiría la individuación. Sí. La pregunta es, al aceptar este enunciado de que cada Viria es un espíritu, Sí. estamos cuantificando la espíritu. Acá hay 3 espíritus. Pero lo aceptamos, si no se puede hablar. Claro. Es cierto, pero vamos a aceptar el término cuantificación. 3 espíritus es una cuantificación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el origen, ¿somos espíritus individuales o todos pertenecemos a la eternidad? Todos Donde el pertenecemos concepto, a la eternidad. el concepto de individuación no existe Claro. En la eternidad. en la eternidad. Se puede decir que sí, todos pertenecemos. ¿Qué es lo que es la eternidad? Porque yo te tiene que dar esa respuesta. El alma no existe más, cara. El alma anda aprendiendo ver. El yo se tiene que acercar, el yo te tiene que dar respuesta. Tiene que suceder. Pero como nosotros no lo somos, nos podemos acercar a la verdad. Claro. Como yo le hice la analogía de la lluvia que caía del mar. Sí. Es Con una espíritu. El espíritu, bueno, eso es. Sí. Eso es, la avidez de la gota para llegar al origen. Claro. Caer a la... Cuando cae la gota, Yo te digo que no lo es más veía gota. eso cuando caía. No es más gota, Claro, ya no hay es gota. parte del mar. Sí. Bueno, pongámosle que el mar sea la eternidad. Claro. Bueno, pero el mar, la eternidad, el mar es un fenómeno, es una analogía. Entendamos la analogía para cómo incorporamos ese concepto que no deja de ser cultural Al yo. al yo. Esos son los mecanismos por el cual el yo se purifica la sangre. La purificación de la sangre es proporcionalmente igual a cómo a los conceptos del sujeto cultural comprendido desde ahí los incorporamos a un punto donde no corre el tiempo. Y ese punto es el yo. Es el yo. Nosotros tenemos un apéndice de la eternidad, el yo. Claro. El yo. Lo que pasa es que nunca, y Felipe nunca lo dijo, por ahí algunas palabritas loco esto. El yo. No, hombre, el yo es el reflejo del símbolo del origen. No, está perfecto. Y el yo. El yo no lo puede definir porque es insustancial. Sí. Entonces, ¿por qué un nombre? Sí, es increado. No lo han creado. Esto, que digo yo, hay que tener respuestas, porque el yo las tiene. Claro. Las Hay que tiene. encontrarlo. Hay que buscar, hay que purificarlo a este sujeto, porque él lo sabe. Él. Está borracho, dormido, de lo que te decía, para que se despierte, y si no corresponde, me pongo esta mano. Claro. Ya.